Y épale, muy buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mundo Pinchito, una serie épico-fantástica Bueno, donde la oscuridad se apodera de vosotros. pero tengo Tonacho, tengo una historia de miedo. Tonacho, espera. Pon, ¿quién es? Soy Montoro. Yo tengo otra. Pon, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, Montoro. Y tú, ¡Ah! y tú vienes de Andorra. ¡Ah! Cuidado con Andorra, chincheto. Estos son los Que se va pasitos. a llenar. Estos son los pasitos de Montoro. No, esos son los pasitos de todos los youtubers que se van a ir a Andorra a partir de ahora, chincheto. Escucha, Tonacho. Como los ricos van a pagar más, chincheto, Hacienda, pues bueno. Hacienda, escucha, Hacienda somos todos, Tonachín. Yo, Hacienda somos Hacienda. todos. Oye, el otro, no te conté el otro día. El otro día. Pues, no, el otro día estuve en París y Tonachi. ¿Viste Estuve en dónde? París. En mi Instagram podéis ver las historias Así que pesado, de... qué cansino. Para ti. Escúchame, empecé Joder. a verla. Qué guarra eres, tío. Escucha, empecé a verlas, chincheto, mira, ¿Pero qué dices? y las quité. Pero que salgo yo, O sea, mariconazo, pero... ya, sales tú, pero sales mucho tú. O sea, sales más tú de lo que yo, incluso soy yo. Soy Pero que no, capaz de pero que también salen las historias de las cosas del LOL, loco. A mí eso me parece muy bien, chincheto. Pero sales más tú del que mi cuerpo es capaz de procesar. Sale tanto Pero tú. si me llevas procesando toda la puta vida. Ya, Lo pero que bueno, pasa la es que. cosa No, no. es en pequeñas No, no, cosas. no, no. Di que te has cansado. Di que te has cansado de mí. Yo de ti no me canso, chincheto, ¿cómo me voy a cansar de ti? Di que te has cansado. Di que te Pero has escúchame, cansado. pero ¿cómo me voy a cansar de ti, chincheto? Asúmelo. Pero chincheto, pero si yo a ti te tengo en alta estima, te tengo casi más estima que sé, ¿qué te iba a decir? Que a mi silla, encima de ti no me siento. O sea, chincheto, Asúmelo, Tonacho. Te has ojo, cansado. te digo Te has que cansado de mi mí. silla gamer. Ahora te toca. Ahora te late. Como dicen nuestros amigos latinoamericanos, te late Richie. Que yo lo sé. Que yo lo sé. No te voy a decir que a Que mí la estás voz sexy, ahí. Que estás la voz ahí. sexy de Ricardo, Bueno, a ver, chincheto. sexy, Tonacho. Sexy, tío, tú y yo. Escúchame, a mí la voz de sexy de Ricardo, chincheto, no te voy a decir que no, pero sí alguna vez me ha provocado, digamos que a lo mejor ¡Tremenda lesión, loco! una pequeña. Quizá una pequeña, quizá un pequeño Tremenda. cosquilleo. Tremenda. Mira, yo hablé una vez con Willy Rex, tú lo sabes, que yo hablé una vez con Sí, Willy es Rex. verdad, verdad, verdad. Le Una sola vez, dijiste, ¡ey! Hay chinchito. alguien... Suena metálico. ¿Hay alguien ahí dentro? Clon, 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 ¿no? Oye. ¡Qué hijo de puta, tío! Clon, clon, clon. Vale, ya. Pero Ya. en serio, No escúchame. reísen, no reísen, por favor. No reírse. No, no, para. No, por favor, escúchame. Calla, 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 calla. Que no, en serio, escúchame, que estaba en serio. Yo he hablado una sola vez con Willy Rex. Lo sé, Tonacho, sí. Yo Una sola vez. estaba... Yo estaba presente. No, tú no estás presente. Diamante. No, sí, fue en el servidor que tienen de mods de gamers. ¿Te acuerdas de Jox? Ah, claro que me acuerdo de Jox. Jox, Un chico muy Jox se majo. pasa mucho por mis streamings, ¿sabes? Ah, ¿todavía vive? Y sí, juego sí vive. Ah, Y vale. vamos, y vamos, que yo encantado de que pase por mis streamings. ¿Qué Y pasa, Jox, Jox? Jox me cae súper bien, tío. Pues en el servidor este que tenían de mods, pues yo un Sí. día estaba jugando allí, ¿vale? Y apareció Willy Rex a Tal jugar cual. allí. Escucha, que sí, que escucha Chincheto. Que apareció. Te preguntó cosas Estaba de... jugando, no, era cuando él era. Se supone que era partners, el reclutador de estos de ¡Ay! Machinima. Recruitment. Sí, vale, bueno, pues el chaval apareció por allí, ¿no? Empezó pues a jugar. Hubo un momento que se empezó a quemar, ¿sabes? Porque me dijo, hostia, ayúdame. Y yo, "Bueno, pues voy para allá. Que te ayude, Guillermo, que te ayude a qué. Guillermo el Toro. Pues yo qué sé, no me acuerdo qué era, tío. El caso es que yo me acuerdo que se empezó a quemar. Y empezó. ¿Sabes? Espera. ¿Quieres que lo haga yo? A lo Hazlo mejor, tú, a lo mejor me sale.
Eso es, justo, ¿vale? Sus cosas, se empezó a quemar. Sí. Y a todo esto, porque yo le ayudé a recoger las cosas y me dice, muchas gracias, tal. Y dije, oye, Willy, Willy, que te madre mía, qué mandé, confianzas. claro, dije, que te mandé un mes hace mes y medio un correo electrónico, Hijo de puta. Sí. ¿sabes? Y no me has contestado. Digo, de esto del partner, ¿eh? ¿Sabes qué me Y dijo Chincheto? tiró el cable. Tiro el cable. ¿Se De fue? hecho, sí. ¿Se desconectó? Que se fue. ¿Pero tío? Chincheto. ¿En serio? Que se- No creo. Te digo en serio. Ay, la Y hostia. luego, al poco, Te- fue cuando ya empecé a hablar contigo más, que tú me dijiste, pero tonto los cojones, que tú puedes cobrar de esto. Y yo te dije, ¿qué? Ay, Dios mío, es verdad, tío. Madre mía. Y fue cuando tú me dijiste lo que había que hacer para pedir el panel de Claro, Machinima. claro, claro. Voy aquí a la casa de Willy Rex con las rodilleras puestas. Y otra vez, el sonido metálico. Clon, clon, clon. Tú me dijiste lo que había que hacer para pedir el panel con Machinima. Claro. El correo electrónico que había que mandar, el no sé qué, el tal. ¿sabes? Pero tú fuiste directo a Machinima. Claro, yo fui directo. Pero primero escribí a Willy Rex. porque Claro, pero se Willy supone Rex ni putísimo que- caso, claro. Claro, porque él se supone que se encargaba de esta mierda en España. O por lo menos eso lo decía él. Luego fue Yellow Melo, pero se ve que no daba mucho dinero porque lo dejaron rápido los dos. Lo dejaron rápido, sí. Sí. No, pues eso. Y yo me Bueno, a ver, dije, un momento. Si eres listo y consigues una empresa de partner con la que llegues a un acuerdo de un 1% de todos los youtubers, ¿vale? Un 1%, Tonacho. No te digo un 3, te digo un 1. No me lo pero mejores. estamos Igualamelo. hablando de una época. No, escúchame, es que estamos hablando de una época que no. Nacho, tú si pudieras volver atrás, no le dirías a Willy Rex o a una empresa de partner, a cualquiera. Vamos a firmar un contrato vitalicio por el que todos los youtubers que te traiga me vas a dar el 1% de sus ganancias. Tonacho, ya está, te puedo jubilar. Yo volviera atrás, Chincheto. Te puedo O sea, me jubilar. está diciendo que si yo volviera atrás, que si haría eso. Hombre, Cago en su puta madre, tío. Qué susto me da, joder. como vía de negocio, a lo mejor sí. Pero digo, como vía de negocio conocido. Como ya negocio conocido, Chincheto, te digo yo. Hombre, yo qué claro, sé, lo haría, dices, no, me pero compro, a me ojos compro, cerrados. me compro, no, haces como el de atrapar atrapar el tiempo, no, coño, Back to the Future, Regreso al futuro. Haces como Marty McFly, ¿sabes? La lotería. Miras cuál es el décimo lotería mayor, el euromillón. Oye, Chincheto, Ese. podemos ir girando de esto ya, ¿eh? Sí, no sé por qué has hecho tan recto, haces tonto. No sé, has hecho si tío, si tú. Eso, mira, escucha. Cuando tienes razón, ya está, no te voy a discutir. ¿Ah? Tío, aquí ¿Qué, suena- qué edad tienes para esto, Chincheto? Porque yo te estoy viendo aquí muy. Pispireto. Reto, quiero decir, reto, ¿no? Muy pispireto. Tío, ¿te has enterado lo que ha pasado con Defcon 2? Ni puta idea. He leído algo en Twitter. Lo van a echar de todos los conciertos. Pero tú sabes qué pasa, que yo todo lo que leo en Twitter, Chincheto, lo filtro. O sea, menos tu tweet que me copias por las mañanas. Tío, no te copio. Lo adapto. No, Reconócelo. Chincheto. Reconoce que lo adapto. Reconoce que lo adapto, te lo he hecho. Digamos que es una adaptación. Venga, te lo compro. Oye, tira para arriba ya, tío. Tira para arriba. Sí, aquí por que tirar favor. para arriba que la bar. Para arriba. Nunca había grabado masticando chicle, pero vengo de entrenar y cuando entreno me gusta masticar chicle porque a veces me muerdo la lengua. ¿Sabes? Chincheto, me he apuntado. Te juro que es de entrenar, ¿eh? Me he apuntado a CrossFit, Chincheto. Lo de No te digo morderme- más. lo de morderme la lengua. De vuelta de lengua yo sé por qué es. No, y no es de entrenar. Bueno, que, te- Mira que yo digo, pero usa un palo, joder, usa un palo. Pero no. que no sé qué ha pasado con Descondos. ¿Qué ha pasado? Pues Descondos ha hecho una canción que no ha gustado. No ha gustado. No ha gustado a nadie. Ni a la No. derecha ni a la izquierda, Nacho. Pero Son como nosotros. No ¿Pero le, qué paquetes? no le cae bien a nadie. ¿Pero por qué ha hecho eso, tío? Entonces esto acaba. Ah, sí, es aquí, sí. Claro que ¿Pero qué canción es? ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama. Te digo, un momento. El título de la canción es. Yo vine aquí y me fui porque no había sitio. El ¿no? O título. algo así. A ver, Descondos tiene una de las mejores frases de la historia en una de sus canciones que se llama. Un momento que te digo cuál es. Déjame un segundo. Descondos tiene una canción que se llama Poco Pan, ¿vale? Poco pan. Poco Pan. Y en un momento de la letra de Descondos dice.
Además la letra mola mucho, porque dice: mejor que un adosado de una bodega antes que un Ferrari en una motosierra, películas de vísceras en vez de concursos y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo, ver proliferar tanto cretino porque hoy en día ni la hora adecuada para aguantar a tanto boca chancla. O sea, esta canción de Defcon 2 es del año 2000 pocos, pero podría aplicarse hoy en día. Y me encanta la mejor frase de la canción, que es: el onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Qué grandes trovadores del siglo XXI los amigos de Defcon 2. Qué grandes trovadores, Tonacho. ¿Cuántas pajas? ¿Cuántas pajas? Madre mía, qué grandes trovadores. Entonces, uy, va, aquí está la cosa chunga. Vale, pues hay que ir subiendo ya aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Pues eso, que Defcon 2 ha hecho una canción que pues que no gusta a nadie. ¿Pero esa es la canción? No es esa, no es esa. Esa es. ¿Es otra? Eso es una muestra. La de ahora, te digo cómo se llama. Espérate, que se me ha olvidado decírtelo. Se llama ¿Stop puritanismo? Stop puritanismo. A ver, letra. Si la leo, ¿no te desmonetizarán el vídeo? Me asuda. Tonacho, para lo que va a dar. Vale. Provocan reacciones encontradas con stop puritanismo. El puritanismo es ahí lo que es, ¿no? Un huevo colgando en todo lo mismo. Mira, Pelucci Presto, la profecía se cumple. ¿Dónde está la puta letra? A ver, la acaban de sacar. Igual hay algún mono todavía que no la ha escrito. Hombre, que no. Me cago en la leche. Bueno, pues estuve en las finales del LoL, como te estaba comentando, que no hacen ni puto caso, cabrón. Ah, sí, las finales del LoL, sí. Joder, estuvo guay, tío. Estuvo guay. Además, como íbamos con el pase Ultra Mega VIP por Facebook Gaming e Instagram, fuimos a un palco en el que, Tonacho, nos dieron burbuja y cristal, Tonacho. Como una auténtica perra, ahí me ponen burbuja y cristal, Chincheto. Burbuja y cristal, y no veo Tonacho. las finales. Escucha, es que vi un partido nada más. Claro, realmente. ¿qué coño vas a ver? Borracho como... Escucha, ¿y por qué no había una tele dentro? Si llega una tele dentro, ni un puto partido. Lo ve todo desde dentro. Total, A mí una que... vez me invitaron a ver una cosa, Chincheto, que yo tampoco me interesaba mucho, ¿sabes? ¿Estaba yo? Sí, estabas tú. Y escucha, estuve viéndola Sí. hasta que me enteré que había cerveza gratis, Chincheto. Ah, amigo, claro. A partir de ahí Claro. dejé el partido de tenis de Nadal. O sea, es... Es que los palcos de los ricos son... Los palcos de los ricos. Había cerveza gratis ahí, porque los palcos de los ricos tienen cerveza gratis. Como son ricos y no pueden comprarse nada, claro. No llevan dinero encima nunca, pues son ricos. La palabra favorita del rico, ¿sabes cuál es? Gratis. ¿Cuál? Gratis. Hombre, gratis, por supuesto. Es su palabra favorita. Oye, es que esto es gratis. La de youtubers también. Pero yo te voy a decir una cosa. Para mí los youtubers no son ricos, ninguno de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Te has visto algún youtuber con su avión privado? ¿A que no? ¿A que no? Tú y yo hablamos de eso una vez, pero sin grabar. ¿Tú te acuerdas? Que tú y yo hablamos de ¿A que no? avión privado, del Scraft. ¿Eh? Pero, y que nos costaba poco, además. Que no costaba demasiado. Que no costaba demasiado. No. Pues escucha. Chincheto. Es un aerotaxi. Todavía no he visto ningún youtuber con su puto propio avión privado. Ah, eso sí, con coches contaminantes, Eso sí. deportivos contaminantes, Todos. dando ejemplito, Claro. Con los Lambos, con las cosas. Luego empiezan con el... Es que yo también lucho contra el cambio climático. Voy a dejar de respirar en breve. Voy a dejar de comprar el Carrefour porque trae la fruta envuelta en plástico. Y luego vas con el deportivo. Claro, vas ¿Eh? con ese 5 litros que, Pues- que ronronea como un tigre de bengala. Y claro, pues es lo que pasa. Y luego, claro. Bueno, pues estuve en las finales del LOL, ¿vale? Y la verdad es que estaba muy bien. Nos hicieron una tournée para los de la LOXE. Nos dieron un pirulo, o un rulo, o una vuelta. En el que... ¿Qué te ríes? Ay, que voy para arriba. Venga, hasta luego. No, hacia atrás, no, hijo de... Nos hizo un chico así asiático, muy majete. Nos dio un pirulo por allí y nos estuvo explicando cosas del LOL, de Nacho. Ah, sí. Sí. Y una de las cosas más interesantes que nos explicó es que estamos paseando por allí y tal, y nos dice el chaval: mira, aquí está... Mierda, le ha liado. No, vuelves, no te preocupes. ¡No! Ah, claro que vuelvo. Sí, vuelves. Nos explicó que había una salita muy pequeña, ¿vale? Que solamente había una entrada y una salida de esa sala. Ojo, ojo lo que te voy a contar, Nacho, que esto es interesante.
Había una entrada y una única salida, ¿vale? Y nos dice el chico, dice, mirad, aquí está, aquí, en esa habitación, a la que no podéis entrar, en esa habitación está el servidor de torneos. Eso quiere decir, Tonacho, que ahí está el código fuente del videojuego La Liga de las Leyendas, del LOL. ¿Sabes? Eso quiere decir. Y lo que nos dijo el chaval es que había una persona encargada de ese servidor. Y que esa persona tenía un único propósito en su vida. Una única misión, Tonacho. ¿Qué Proteger, encendido? proteger el servidor. No, proteger el servidor. ¿Cómo O sea, que proteger el servidor? Sí, sí, ¿No? te lo juro. Escucha, ¿sabes lo que nos dijo? El flipao. Bueno, flipao. Está flipado, no estaba. ¿Sabes lo que nos dijo el tío? Dice, mira, en caso de que aquí hubiera un incendio, o un terremoto, o cualquier tipo de desastre natural o catástrofe, un ataque terrorista o lo que sea, ¿Sí? dice, esta persona tiene primero que salvar el servidor. O sea, llevárselo. No puede dejarlo aquí, tiene que llevárselo. Pero escúchate, Nacho, que cuando se lo lleva, a veces se lo lleva hasta con la típica escena de las películas con las esposas. Se lo lleva atado a la mano el puto servidor. Pero, a ver, es un ordenador que tiene... Es un servidor, no sé lo que es porque no lo vi. A lo mejor el servidor es simplemente una caja que meten en un PC y que ese servidor lo pueden sacar. ¿Sabes? Y que Es tiene, probable. es el que guarda el código fuente del LOL. Tiene el código fuente del LOL. Entonces, nos explico eso, ¿vale? Que no sé si además si estas cosas las puedo decir. A lo mejor tengo a los geos entrando en casa en 3, 2, 1. No. No, pues puedes. Puedo. Nos dijo eso. Y que en caso de no poder salvarlo porque su vida corriera peligro, tenía que destruirlo antes de pirarse del sitio. O sea, flipa. ¿Y sabes lo que continuó diciendo el chico este chino? ¿Qué? Dice, sí que, una cosa, si queréis morir, intentad entrar en esa habitación. ¿Cómo? ¿Eso dijo el puto chino? Sí, sí, eso dijo. Bueno, el puto chino no, porque no era puto. Pero el chino. Eso dijo el cabrón. Dice, si queréis morir, intentad entrar en esa habitación. Joder. Buen rollito, ¿eh? Con Rito. Sí, sí, vaya buen rollo. No, pero nos enseñó eso, dónde estaban los equipos. ¿No hiciste nada? ¿No hiciste, No me atreví. No, pues sí, a lo mejor tenía una pistola. Nacho, había un negro de 3 metros en la puerta. Porque medía 2 metros y estaba sentado todavía el cabrón. Claro, yo me estaba imaginando a un gamer friki y digo, pues eso lo No. Hombre, podían poner a un gamer friki protegiendo su virginidad, pero no. Había un tío grande y armado. Poner a un otaku protegiendo una ducha, que sería la hostia. Tú sabes que el iPhone 11 el nuevo, es el primer móvil otaku, ¿no? Porque es resistente al polvo y al polvo y al agua. El polvo ya. Si le está viendo algún otaku y se ha ofendido, jódete. Dilo. Jódete. Dilo, eso. Jódete. Que tenéis la piel muy fina Oye, últimamente. Me tienes hasta los cojones con por eso tanta no se tontería. duchan, porque tienen la piel muy... Les presiona el agua y les duele. Tío. Claro, tío, para ser otaku hay que tener piel de mariposa, joder. Hostia, tío. Hay que tener la piel como las alas de una mariposa, de una maripoide. Una maripoide. Qué bonito, Oye, hoy tío. estoy cansado, Chincheto. ¿Sabes que tengo que parar el directo antes de lo ¿Por que...? qué? Tío, porque he trabajado esta mañana y me han traído a un señor que debía pesar 200 millones de kilos y hay que moverlos. Hostia. ¿Pero no me dijiste que tenías como una especie de pequeña gruita? Sí. ¿Para Pero eso? aún así, sí, pero a ver... Claro, hay así el momentos- esfuerzo hay que hacerlo. Claro. Es decir, tú te imaginas... No. Es que, hoy ha sido... Qué fuerte, tío. Pues mira, yo cuando me contaste aquello me acordé porque una vez cuando... Tú sabes que yo estudié veterinaria un tiempo. Bueno, llegué a segundo. Estuve como 2 años más o menos. Entonces... ¿Tú te acuerdas que... Yo te conté... Me acuerdo. Te conté Sí, lo yo estaba que... en la facultad al lado. Claro, tú estabas ahí en políticas, que está justo al lado de... No, políticas no, tú no estabas en políticas, cachondo. Tú estabas en veterinaria. No, yo estaba en veterinaria, tú estabas en estadística, en la facultad de estadística, ahí en la Complutense. Pues hay una máquina para hacer tags y rayos X a grandes equinos, ¿vale? O sea, no para un elefante, obviamente. No vale para un elefante, pero sí para un caballo
Yo qué sé, ¿cuánto puede pesar un caballo? 400 kilos, fácil, uno grandote. 350, 400 kilos puede pesar un caballo, seguro. Mirad Sí, la sí, un Wikipedia, caballo- Millennials, que vosotros que sabéis cómo se mira eso. Un Bueno, caballo grande. pues habían tenido que llevar a un señor Pero que allí. son 300 kilos porque son 100 kilos son de polla. No, de caballos, Nacho. No, no. Pero tú lo has visto, tú, sincero, tú lo has visto. Nacho, no, que no estamos hablando de gallinas. Family friendly. Estamos hablando de equinos. Ah, no, Es yo he que puesto- no has bueno, entendido yo he puesto- bien. Yo he puesto ya en YouTube que mi canal no es para niños. Yo también lo he puesto que no es para niños. Entonces ponme decir polla. Pene. Bueno, no, que mi hija me dice el otro día, papá, escucha, Nacho, se me acerca. ¿Ya te ha hecho la pregunta? No, se acerca. No, peor. Se acerca la pequeña y dice, papá, he estado viendo un mundo chiquito. ¿Cómo? Y le digo, ¿Te lo confesó? ¿qué capítulo? Dice, creo que era del principio. Y digo, ah, bueno, vale. Ahí aún no estábamos Ahí no, desvirtuados. ahí no estamos ahí no estábamos maleados. Ahí no éramos. No éramos Ricky y Morty todavía. Like, favoritos, comentad. ¡Ah! Y hasta mañana, la semana que viene, pasad por el fin de chavales. Y dejad like en el vídeo, cabrones, que no os cuesta una puta mierda. Hasta luego. Parece que os cobran por hacer así con el dedo.